Hola mis estimados, hoy voy a hacer un pequeño rant sobre una nave muy particular, el SpaceX Space Hopper, que es la nueva base de pruebas para tratar de lanzar un cohete muy particular que ya estamos esperando, se llama Starship. ¿Y para qué se hace esto? Bueno, ahora se los cuento. Tal vez alguno de ustedes se acuerde cuando SpaceX empezó a tratar de vender la idea, el concepto de reusabilidad de esos cohetes, en particular del Falcon. Ellos habían hecho primero el Falcon 1, después el Falcon 9 y en un momento dijeron vamos a hacer que esto aterrice verticalmente. Ya era una idea que tenían, pero para hacer eso, a diferencia por ahí de otros prototipos o de otros proyectos que hace la NASA habitualmente, SpaceX es una empresa privada, una compañía privada, y decidió hacerlo de otra forma. Decidió construir un cohete a escala que hiciera básicamente las mismas maniobras y se llamó Grasshopper. El Grasshopper era muy pequeñito comparado con un Falcon, pero era más parecido a un Falcon 1 si quieren. Tenía ya unas patas básicas, un solo motor, despegaba verticalmente y aterrizaba verticalmente. Hicieron varias pruebas con este modelo, funcionó muy bien y decidieron seguir escalándolo. De hecho hicieron lo que sería el Dev 1 de Falcon 9, que ya era un Falcon 9 a escala también, porque era un poco más pequeño, pero ya bastante más grande, con unas patas retráctiles. Y luego varias pruebas lo rompieron en algún momento, como siempre sucede con estas pruebas, porque justamente para eso están, es para obtener datos, para obtener información y para poder calcular qué es lo que se va a hacer después. Grasshopper funcionó muy bien, Falcon Dev funcionó muy bien también. Entonces, ¿qué pasó? Bueno, en 2015 SpaceX logró aterrizar verticalmente en tierra una de sus primeras etapas, Falcon 9, y en 2016 una en el mar, es decir, una barcaza, con lo cual ya tenemos un éxito. A partir de 2016 se nos ha transformado como en algo muy común, muy normal para nosotros, ver que los Falcon 9 de SpaceX aterrizaran verticalmente. Ya nos parece como que lo esperamos, es decir, ¿cómo no va a suceder? Y cada tanto cuando hay un vuelo en el cual o algo falla, o no va a ser reutilizable, sino que lo van a tirar en el mar, nos parece extraño. ¡Ey, qué raro! Vamos a tirar a la basura un cohete que estaba perfectamente bien. Bueno, miren cómo nos ha cambiado la cabeza en tan poco tiempo. Entonces, SpaceX sigue avanzando con otra idea un poquito más grande. Y esa idea es la que presentaron en su momento y fue muy fantástica y tal vez demasiado fantasiosa, de un cohete en el cual pudiera viajar gente, como si fuese una aerolínea, un avión de aerolínea común y corriente, en el cual uno pudiera ir de una parte a otra del mundo sin ningún problema. Proyectos que ya habían existido en otro momento de la historia de la humanidad, hacía unos 30, 40 años, y se cancelaron por los costos asociados. Y SpaceX ya estaba planteando una nueva nave espacial. Pero no solamente eso, sino una nueva lanzadera mucho más grande que la Falcon, mucho más grande, de hecho casi se podría decir el cohete más grande que se va a construir, aunque no es así, pero no importa, digamos, uno de los más grandes, que lo llamó BFR. En su momento todos pensamos que era obviamente que era Big Fucking Rocket, pero después lo cambiaron por Big Falcon Rocket porque es mucho más correcto para los inversores y para las noticias. El Big Falcon Rocket, o al menos lo que es la primera etapa, debería poner unas 100 toneladas en órbita baja terrestre. Y el resto de la nave, que ahora conocemos como Starship, es la que podría ir a la Luna, a Marte y demás. Y que llevaría a los pasajeros o la carga. Es una combinación interesante porque la primera etapa funcionaría como la actual primera etapa de un Falcon, retornando, recuperándose y volviéndose a reutilizar. Pero no solamente la primera etapa, sino la segunda etapa, la nave espacial Starship, también tendría que hacer lo mismo. Eso significa que Starship también debería volver a entrar desde la órbita, cruzar toda nuestra querida capa superior de la atmósfera, rozar contra ella, superar las temperaturas enormes que usualmente las cápsulas cuando retornan tienen que superar, y aterrizar verticalmente como normalmente hace cualquier Falcon. Pero aquí un problema, es mucho más complejo. Primero está ingresando desde órbita, está ingresando por ahí desde un gran viaje y después tiene pasajeros. Siempre ese tipo de cosas complican la situación, pero además no es pequeña, porque lo que pasa con una cápsula Dragon, por ejemplo, o con una Orion o la que fuere, o una Starliner, esas cápsulas son pequeñitas, las Soyuz son súper pequeñitas, entonces no es tan complejo el trabajo, el diseño de esas cápsulas, la masa que tienen es muy baja. En cambio, cuando estamos hablando de algo de una superficie muy grande, como el caso del diseño de la Starship, y además de una masa muy grande, estamos con problemas muy grandes. Todo va escalando y yo diría que escala exponencialmente el problemita. Y entonces, ¿qué hicieron desde SpaceX? Hacer un modelo a escala, obviamente. Primero que nada, igual que Grasshopper, pero para la Starship. Y para hacer exactamente la misma etapa del viaje, poder probar si realmente funciona. Entonces esa se llama Starhopper, y esa es la nave que hemos visto que hasta ahora parece muy extraña porque es muy brillante, y ahora voy a explicar por qué se trata de este diseño tan particular y que se ve tan extraño. Primero que nada aclaremos una cosa interesante, ya que estamos hablando de SpaceX y su idea del BFR. El caso de los SpaceX de Falcon son cohetes con motores Merlin, los cuales tienen hidrógeno
y oxígeno. Una combinación muy común, muy potente, que usualmente permite este tipo de vuelos sin ningún problema. Pero he aquí que uno no tiene forma de obtener el hidrógeno en Marte, por ejemplo. Entonces se les ocurrió hacer una cosa distinta, utilizar metano. El metano lo vamos a reconocer mucho en los vuelos porque la llama es distinta, es azul, no es amarilla como la que habitualmente vemos, sino que va a ser la llama más azulada, con lo cual va a ser muy particular ver esos motores en funcionamiento. Pero el problema es que no se usan usualmente motores de metano en la Tierra. Se utilizan los de hidrógeno o RP1 o cualquier otro copropelente, inclusive los hipergólicos, y no se utilizan algo con metano. Entonces estamos hablando de cohetes que van a tener un combustible que no se utilizó hasta ahora, no al menos de la forma en cual se pretende utilizar, que es una forma masiva, grande, gigante y con muchos vuelos. Es fácil obtener metano en la Tierra, pero en Marte es la única forma de obtener un combustible, es esa, es decir, a partir del dióxido de carbono llegar al metano, lo cual es un proceso químico muy conocido, y la idea es justamente poder recargar combustible en Marte con lo que se haya podido sacar de la tenue atmósfera marciana, lo cual es complejo pero no imposible. En cambio, obtener hidrógeno era bastante imposible o impracticable, era básicamente no hay. Entonces uno tiene que, ¿de dónde lo sacás? Porque si lo sacás del agua, en Marte no hay mucha agua como para poder sacarlo, así que era bastante complejo. Lo bueno del dióxido de carbono es que tiene el carbono y tiene el oxígeno, lo cual de alguna forma con procesos químicos que algún químico puede explicar, yo he leído bastante al respecto pero no soy experto del tema, obviamente, se pueden obtener. Lo bueno de eso es que hay. Entonces, si vamos a hacer una misión completa de ida y vuelta, tenemos que conseguir el combustible allá. Tenemos la idea, motores de metano. Se llama Raptor, el nuevo motor de metano que está haciendo SpaceX, lo viene desarrollando ya hace varios años, por ende tienen el desarrollo. Tengan en cuenta que Blue Origin, la empresa de Jeff Bezos, el dueño de Amazon, también está planteando su New Glenn con motores de metano, es decir, van en el mismo camino, llegaron a la misma conclusión, se copian un poquito mutuamente, como es lógico. Uno se copia del que le va bien o que tuvo una buena idea, y la idea es exactamente la misma, tener un motor que se pueda recargar de combustible en Marte o en cualquier otro planeta, porque si pensamos por ahí en alguna luna de Júpiter o de Saturno, tal vez encontrar hidrógeno y oxígeno de la misma forma sea difícil. En cambio, metano hay en algunos lugares, como por ejemplo Titán y demás. Originalmente el BFR iba a ser una cosa enorme, pero lo achicaron a 9 metros de diámetro, que sigue siendo una cosa enorme, pero no tan enorme como pensaban originalmente. Starhopper en particular también va a tener ese diámetro de 9 metros, es decir, ya está pensado para que tenga ese diámetro. Pero hay aquí una cosa muy interesante que Elon Musk transmitió cuando empezaron a circular las primeras fotos de lo que estaban construyendo en Texas, y es que era de chapa, de acero. Bueno, esto es lo interesante, el Space Hopper y también todo lo que va a ser el BFR, la etapa Heavy y la etapa Starship, están hechas de acero. Ahora, algunos de ustedes recordarán los cohetes Atlas de los años 50 y 60, que eran hechos de acero, estaban hechos de acero, y si uno los descomprimía, es decir, si los tanques de combustible no tenían suficiente presión, se desmoronaban y se caían sobre sí mismos, como podemos ver. Entonces, esto no es nada bueno. Estamos hablando que el acero, en ese nivel de tamaño tan finito, no es resistente. Pero pasaron 50 años desde aquellos cohetes Atlas al día de la fecha y tenemos nuevas aleaciones. Entonces Elon Musk en particular lo que habló es de las nuevas aleaciones que estaban utilizando, que logran sostener la estructura, mantenerse firme. Así que vamos a tener una nave muy particular. No va a estar hecha de aluminio, no va a estar hecha de carbono, va a estar hecha de acero, lo cual es medio loco. Estamos hablando de un cohete gigante, el más grande que va a haber, y va a estar hecho de un material que hasta el momento no se utilizaba para esto. Tengan en cuenta, los aviones se hacen en aluminio, los demás cohetes también, se usan materiales tan finitos. Para darles una idea, si tenemos una lata de gaseosa, que esta es la mejor idea, la de la lata de gaseosa, esto fue explicado por la NASA misma, es un ejemplo que usan mucho en la NASA para explicar la perfección que tiene un cohete. La lata de gaseosa, un 80% es la bebida y un 20% menos, creo que es un 15% es la lata en volumen y en masa. Y aquí que en el caso de un cohete, el 95% es combustible, es decir, es más finito que una lata de gaseosa. Y una lata de gaseosa hacemos así y la comprimimos sin ningún problema. Entonces están en un problema muy grande, pero parece que encontraron la aleación justa. Uno de los temas que trabajó mucho SpaceX es justamente esto, en hacer nuevos materiales. Tanto para los motores, que ellos habían tenido varios problemas en un principio con las bombas de presión, como para la aleación que utilizan para todo el vehículo. Con lo cual es muy interesante porque no se encargan solamente de hacer un cohete, sino además de avanzar en otros lados de la metalurgia, en este caso, como para mejorar los materiales utilizados. Esto es muy
útil a futuro. Tengan en cuenta que hasta ahora muchas veces cuando se hacen este tipo de cosas como que se reutiliza lo que existe. Pero si volvemos a la época original de todo esto, justamente los cohetes Atlas, para darles un ejemplo, el famoso aceite WD-40 surge gracias a los cohetes Atlas para cubrirse acero y que no se corroa. Justamente un avance que nos sirvió mucho para la humanidad a partir de algo totalmente espacial, que fueron en este caso los cohetes militares Atlas, que después también se utilizaron para uso civil, para las Mercury y demás, pero en el caso de los Atlas eran misiles balísticos intercontinentales. Bueno, se inventó un compuesto, en este caso el WD-40, que utilizamos hoy en día para cualquier cosa básicamente, no para condimentar la comida nada más, pero para todo lo demás lo utilizamos. Entonces SpaceX está avanzando en un lugar que es muy bueno, un área que es muy buena, que es mejorar tecnologías en lugares donde se había quedado un poquito estanca al respecto. En el caso de la industria aeroespacial, el material es acero, que no se utilizaba más, ahora se vuelve a utilizar y de una forma muy particular. Notarán que no se ve muy prolijo el Starhopper. Tiene esas arrugas, esas chapas pegadas como si fuera un desastre hecho en casa. Sí, así se va a ver lamentablemente en la primera versión de prueba, porque no necesita tener tanques expandidos hasta el máximo ni combustible lleno, sino que eso lo vamos a ver ya en la versión final del Starship, el cual va a ser lisito. El Heavy, es decir, la primera etapa, también va a estar hecho de este material, así que esperemos que se banque todo semejante tamaño con acero. El Starship va a tener unos 55 metros de altura más o menos. El Starhopper en realidad es un poquito más pequeño, no llega a 40 metros. Su fin no es llegar al espacio. Esto es una aclaración importante porque uno pensará, bueno, pero con eso van a llegar al espacio y van a volver. No, van a ser saltos como hacía el Grasshopper. Son saltos de baja altitud en el cual después tiene que volver y lograr aterrizar verticalmente. Si se rompe, no es un problema. Es decir, es muy probable que SpaceX rompa un par de estos antes de lograr perfectamente tener medido cómo va a ser todo. Igualmente, tengan en cuenta que SpaceX hizo algo muy bueno. Logró llevar a simulaciones digitales todo lo que es el proceso de aterrizaje. Por eso pudieron hacer, por ejemplo, del Falcon Heavy sin tantas prácticas. De hecho, no hubo ningún vuelo de prueba. El vuelo del cual fue exitoso fue el primer vuelo de Falcon Heavy. Y eran 3 propulsores, en los cuales uno solo falló, que cayó en el mar porque se quedó sin combustible, y los otros 2 aterrizaron en sincronía perfecta y sin ningún problema. ¿Por qué? Porque lo simularon todo previamente. Entonces ellos tienen un montón de información de todos los vuelos previos, pero de un cohete mucho más pequeño, que es el Falcon 9. Entonces ahora hay que hacerlo con algo de diámetro real de 9 metros y bueno, esa es la intención, recabar información para poder simular lo que después Starship va a hacer perfectamente, esperemos. Otra de las cosas interesantes de todo esto son los motores. Tenemos 3 motores Raptor, pero los motores Raptor son muy interesantes. Nótese que la campana tiene 2 medidas, 2 tamaños, como que la campana no es de una sola forma. ¿Por qué es esto? Bueno, hay una cuestión muy particular que se da con los motores cohete, que es la expansión de los gases es distinta dependiendo de la presión externa. Entonces, no es lo mismo, de hecho debería hacer un video en particular explicando esto porque es muy interesante como fenómeno que se da. A nivel del mar tenemos una atmósfera de presión, con lo cual los gases que van saliendo de la campana son presionados desde afuera por una atmósfera. En la medida que el cohete sube, notamos que ya no es la misma presión. De hecho, se ve mucho cuando hacen los lanzamientos y se ve toda la estela que deja un cohete, cómo va variando la estela en la medida que va avanzando el cohete en su camino. Cada vez es distinta, de hecho se expanden los gases de una forma distinta. En la medida que la presión atmosférica se reduce, los gases se expanden más. Ahora, si no tenemos una tobera que pueda redirigir bien esos gases, vamos a estar perdiendo energía hacia los costados y nosotros necesitamos enfocarla hacia atrás, hacia abajo. Entonces, hay 2 formas de solucionar esto. Una es varias etapas. Si conocen cómo es el Falcon 9, tiene 9 motores Merlin con una campana relativamente pequeña. La segunda etapa tiene también un solo motor Merlin, pero la campana es enorme, casi todo el diámetro del cohete. Nos damos cuenta ahí de cómo la segunda etapa está preparada justamente para otra presión atmosférica. Y se ve inclusive en la estela que va dejando, es totalmente distinta. Todos los cohetes básicamente hacen esto, por eso están separados en etapas, por eso no hay cohetes de una sola etapa, porque básicamente pierden eficiencia en la medida que van ascendiendo. En este caso, la solución que encontraron es una que se había propuesto hace bastante tiempo y que tiene que ver con hacer una campana que tenga las 2 medidas más o menos para atajar un porcentaje alto y un porcentaje alto en una distinta altitud. Es decir, no va a ser perfecta, no va a ser la campana ideal, pero te permite hacer un vuelo entero con esa y que además cuando llegue a cierta altitud logre eficiencia. Un ejemplo de esta ineficiencia se puede ver en los motores del transbordador espacial. Cuando enciende los motores, el fuego que está saliendo, es decir, el plasma y enorme calor que está saliendo de ahí, no está cubriendo completamente la tobera, porque esos motores están hechos para una eficiencia perfecta a cierta altitud. En el caso particular del transbordador, significa que se lanzaba no en su máxima eficiencia, sino que le alcanzaba unos metros más arriba de la superficie. Para eso también
tenía dos enormes boosters de combustible sólido que hacían todo el empuje que hiciera falta para esa primera parte, así que no era necesario tener el motor al máximo, pero se nota mucho, se ve como el fuego no está saliendo, cubriendo completamente la campana. En el caso del motor Raptor, trata de hacerlo desde la base, desde el comienzo, hasta la etapa elevada. Igualmente, los motores que se pusieron ahora, las campanas que están en el prototipo, que esta chapa que juntaron en Texas, no es el motor definitivo que va a llevar esta primera etapa. El primer prototipo. Hubieron varios modelos de Raptor que ya tenían hechos, ya tenían armados de distintas pruebas que los utilizaron para meter acá, para, bueno, justamente le tengo que meter algo para el prototipo mientras lo estoy construyendo para que más o menos esté ensamblado y después lo puedes cambiar por otro. Tengan en cuenta que el motor Raptor está en desarrollo, así que puede llegar a fallar. Igual se hicieron muchas pruebas los últimos años de los Raptor, deberían funcionar bien, inclusive un prototipo medio viejo debería funcionar sin ningún problema. El Starship final va a tener 7 motores Raptor contra estos 3 que tiene, pero los 3 son los que necesita para retornar y aterrizar. Usualmente los 7 se utilizan para despegar. Recuerden que si la nave va a despegar desde Marte, necesita salir de esa gravedad que no es tan fuerte como la de Tierra, creo que es un tercio de la de la Tierra, por ende es mucho más fácil, la velocidad de escape es mucho menor, no se necesita todo el cohete de la primera etapa para poder salir de la superficie marciana, ni menos de la lunar. En cambio, si la necesitas para salir de la Tierra y algún otro planeta más pesado, debería ser mucho más difícil y tal vez ni se pueda. El Starhopper ya está ensamblado, se ve un poquito arrugado, le pusieron una cobertura brillante como para que quede muy bonito, porque total no hay problema si el peso no es eficiente completamente, según todo esto lo explicó el mismo Elon Musk, porque justamente se ve un poquito arrugado y un poquito cochino. Es un cono gigante que parece una nave espacial de los años 50, lo cual es bastante gracioso. Es grande, tiene unos 40 metros de altura, pero como les dije, el objetivo no es que esto llegue al espacio, simplemente hacer las pruebas para poder recabar toda la información, todo un montón de datos que después se meten en una simulación y se transforma todo eso en el Starship. Cuando Starship vuele por primera vez, sí vamos a tener algo un poquito más refinado, porque obviamente los inversores y la gente va a decir, ¡ey, esta porquería! No, la idea es evitar eso. Veremos probablemente un salto de este Starhopper en los próximos 2 o 3 meses. Así de rápido, según Elon Musk, siempre que suele confundir o equivocarse los tiempos o no darle tiempo a sus ingenieros a que trabajen. Estamos hablando de SpaceX, que esta misma semana anunció que iba a despedir al 10% de su fuerza laboral para poder ser más eficiente. Es decir, es medio extraño. La misma empresa, sí, es la misma empresa, pero bueno, Starhopper debería empezar a volar ya. ¿Por qué? Porque es la gran inversión de SpaceX, y si logra hacer volar Starhopper, va a haber más posibilidad de inversión para Starship. Tengan en cuenta que no está el dinero, no hay dinero para hacer el BFR y para hacer el Starship. Y Heavy y Starship no tienen dinero, es decir, cuesta más de $15.000 millones hacer ese proyecto. No es barato y no hay una inversión directa que esté diciendo yo quiero ir a Marte con tu nave. ¿Por qué? Porque todavía no le creen. Ese es el problema con Elon Musk, promete tanto que muchos no le creen. Eso no significa que después no cumpla. Falcon Heavy es el ejemplo, cumplió. Por eso ahora Falcon Heavy tiene varios contratos. Es decir, están esperando, vos invertí, vos meté todo el riesgo que yo después invierto. Sí, así son los inversores en este mundo, no esperan otra cosa. Salvo que la NASA quiera invertir, cosa que no lo veo porque ellos están poniendo todo su dinero en el SLS, no hay muchas chances de que venga ese dinero de parte gubernamental. Sí para las misiones, porque ya la Fuerza Aérea Norteamericana está poniendo dinero para lanzar satélites, de hecho uno de los vuelos Falcon Heavy viene por ese lado, así que de ese lado van a tener inversión, pero ese dinero entra a cuentagotas y además tiene que mantener toda la otra operación de SpaceX. Así que esto es más como una prueba piloto de chicos, yo puedo hacerlo, puedo lograrlo, puedo conseguirlo, traigan más dinero. Esperemos que funcione obviamente porque a nosotros nos gusta. De hecho, todavía estamos esperando el lanzamiento del primer Falcon 9 con la Dragon 2 para tripulación, que tendría que haberse dado en esta semana, pero no se ha dado todavía. ¿Por qué? Porque el gobierno de Estados Unidos está en un shutdown que dura demasiado tiempo, así que hasta que no salga el shutdown, Estados Unidos, con esa falta de presupuesto, no puede haber vuelo de la Dragon 2, pero sí puede haber de la Starhopper. Esperemos que sea primero el de la Dragon 2, ¿no? Obviamente, porque Starhopper necesita mucho refinamiento todavía, pero lo vamos a ver. Desde Texas van a hacer ese pequeño salto, van a probarlo. Si explota todo, nos enteraremos igualmente, porque ya la gente está muy interesada en esto y van pasando cerca de la planta de SpaceX para chequear si está todo bien, a ver si está funcionando. De hecho, el ensamblaje de toda esta unidad se vio primero gracias a los curiosos que sacaban fotografías de las 3 partes que fueron ensamblando, con lo cual sí, va para adelante y nos vamos a enterar de todos los detalles. Espero que les haya gustado esta onda tipo rant de cosas espaciales. Se me hizo un poquito largo, pero había mucho para contar. Espero hacer uno cada tanto porque nada, hay muchas cosas que están pasando, más que nada en todo esto que es el desarrollo de nuevas cosas que vamos a ver en un futuro muy cercano, y lo cual me entusiasma muchísimo. Es muy bueno que esto suceda porque tenemos la oportunidad de verlo en nuestras vidas y no esperar que seamos viejos y ya nos olvidemos de todo, o que nos lo cuenten alguien que lo vio en el pasado. No, somos nosotros los que lo estamos presenciando, y sí, eso me entusiasma muchísimo. Nos vemos en un siguiente rant espacial.